estamos de regreso y vamos a presentar la entrevista ya con el doctor Julio Torres Chan. Él es neumólogo del Hospital Regional, con quien vamos a hablar ampliamente sobre este tema, la neumonía. Y aquí de verdad que el tema es bastante preocupante. La neumonía mata. Es una enfermedad que en poco tiempo puede llevar a que el paciente pierda la vida. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenos días. Agradeciendo siempre al Canal 35 por la invitación y para tocar un tema creo que importante, dar algunas recomendaciones a las madres, sobre todo en los niños, para evitar que puedan llegar a la muerte, como han mencionado, en estos casos de neumonía. ¿Quiénes están proclives a padecer de esta enfermedad? Bueno, cualquier persona está proclive, pero con mayor frecuencia se da en los extremos de la vida, los niños pequeños y los ancianos. ¿Por qué a los niños y a los ancianos? En general, cualquier enfermedad infecciosa tiene que ver con las defensas de nuestro organismo. En los niños pequeños, menores de 5 años, las defensas están recién creciendo en número, cantidad y también en calidad, no son muy buenas, entonces ellos están más propensos. Y en los ancianos, por la calidad de la defensa tampoco ya no es buena, ¿no? Por el deterioro del envejecimiento normal que tiene cualquier persona, ¿no? Pero hay casos también de algunas personas que están sufriendo de repente de alguna otra enfermedad. Así es, ¿no? Cualquier grupo les decía que se puede dar, y hay algunas condiciones médicas que hacen que pueda aumentar la incidencia de neumonía en estos grupos. Uno son los pacientes diabéticos que sufren insuficiencia renal, que están en procesos de hemodiálisis, pacientes que tienen cánceres y que reciben quimioterapia, sus defensas les van a bajar. El uso de algunas sustancias como corticoides también favorecen la entrada de microbios y producirse neumonía, ¿no? Esas condiciones de riesgo, y en los niños obviamente el tener un resfrío previo puede condicionar la neumonía. ¿Este virus ataca directamente los pulmones? Bueno, aquí hay que distinguir. Dentro de los microbios tenemos varios subgrupos, digamos. Unos que se conocen como virus y otros que son bacterias. Los virus son estructuras pequeñas que están en los ambientes, cualquier ambiente, y que fácilmente se pueden contagiar de una persona a otra. Cuando uno, generalmente hablamos de resfrío, hablamos de virus. Alguien está en la casa enfermo y va a estornudar, va a toser, y en el momento que está estornudando, tosiendo, está eliminando al ambiente estos virus. Y la persona que está cercana a él fácilmente puede inhalar estas microgotas que se quedan en el ambiente y contagiarse. Bien, doctor, vamos a recibir una comunicación telefónica. Por favor, colóquese los audífonos para absolver alguna interrogante. Aló, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Buenos días, Erika. ¿Cómo está? Mi nombre es Reinaldo. ¿Cómo está, señor Alfredo? ¿Cuál es su consulta? Asunto que le quisiera hacer una pregunta al médico que usted es respecto a la constitución. Es una persona que muy maltratada, sufrido bastante problemas de maldad. Realmente pues tiene cosas, la cuestión dice que el hombre no puede ser maltratado, no queremos ser maltratados, somos seres humanos, quizás porque yo hablo directamente. ¿Qué tipo de maltrato? Maltrato, digamos, los maltratos... ¿O quién lo maltrata a usted? Algo que es semejante al terrorismo sociólogo, ¿no? Objetivamente yo creo que eso está penado por los derechos humanos. Así es. Yo creo que ese caso debe ser investigado cuanto antes, porque es demasiado difícil. Muy bien. Sí, caballero, muchas gracias. Es cierto, ¿no? La Constitución ampara al ciudadano con relación al maltrato. Nadie puede ser maltratado, pero no es el tema que estamos tratando hoy. La entrevista es concerniente a la neumonía y es necesario aprovechar todo este espacio para aquellas personas que quizás no pueden ir al médico, que quizás no tienen la información adecuada de cuán peligrosa es esta enfermedad. El 256735 está a su disposición para que usted pueda hacer sus interrogantes con relación al tema que estamos tratando hoy, la neumonía. Les voy a rogar, por favor, este espacio es dedicado a este tema en específico. Estábamos hablando, doctor,
acerca de lo que representa este virus, cómo perjudica los pulmones, cómo ingresa, cuál es el periodo de incubación y cómo concluye también, cuáles son las consecuencias luego que esta enfermedad no es tratada a tiempo. Ya, les mencionaba que la neumonía generalmente puede ser producida por virus directamente. Para ello no hay un tratamiento específico porque los virus hasta ahora así directamente tienen un periodo de entrada y salida, ¿no? Pero cuando esa neumonía se complica con una bacteria, normalmente en un periodo previo se da una infección respiratoria viral, se puede dar entre 3 a 5 días, posteriormente comienza a presentar mayor cantidad de... ¿Cómo es que se llega a complicar? Ya, los virus lo que hacen es favorecer la entrada de bacterias, inhiben algunas defensas locales que tenemos en la vía aérea y estas bacterias van a penetrar al pulmón. Cuando llegan al pulmón producen una inflamación y eso es lo que se conoce como neumonía, ¿no? Generalmente el pulmón tiene que ver con la oxigenación y con la entrada del oxígeno para que nuestras células funcionen adecuadamente. Al estar comprometida un área del pulmón, obviamente la oxigenación, el oxígeno va a llegar con menor cantidad y el paciente lo que va a manifestar inicialmente es que comienza a respirar más rápido para tratar de captar mayor cantidad de oxígeno del ambiente, puede tener dolor también porque se inflama esa zona del pulmón y también fiebre, que es un síntoma importante en ellos, ¿no? O sea, la respiración rápida, la fiebre, el que las fosas nasales en los niños sobre todo se estén abriendo más, que se conoce como aleteo nasal, son síntomas que deben llamarnos a la alarma, a las madres sobre todo, para acudir rápidamente a un establecimiento de salud. Eso es lo que se tiene y que poder, identificar. Sí, identificar. Pero ahora también se están presentando otros síntomas, ¿no? Como que es atípico a la enfermedad. Ya. Hay neumonías en sí, en adultos y en niños que pueden ser atípicas, donde la característica es que no da mucha fiebre, pero sí siempre en todos estos casos siempre va a haber la respiración rápida, que es un signo que nos debe llamar a la alarma, ¿no? Para acudir a un establecimiento de salud. O sea, algunos niños pueden no tener fiebre muy alta, como se da en la neumonía típica, pueden no tener dolor torácico, pero en realidad están haciendo un cuadro neumónico. Y la neumonía se presenta quizás ya en procesos, es decir, comenzamos con un pequeño resfrío, luego con una enfermedad mal curada, con una influenza y luego terminar en neumonía. Así es, como les mencionaba, los virus son los que favorecen la entrada de microbios y el virus que más agresivo y puede complicarse con neumonía es el virus de la influenza, ¿no? Para suerte en este año la epidemia que se vieron en los años anteriores no se está dando. Acá en la región no hemos tenido ningún caso de influenza este año y en el Perú parece que hay 3 o 4 casos nada más en todo. Y aquí para aprovechar también el efecto de la vacuna que ya se aplica a todos los niños y sobre todo a los ancianos mayores de 60 años y también en pacientes que tienen condiciones de riesgo como pueden ser las enfermedades crónicas, ¿no? El efecto de la vacuna, como en otras enfermedades virales, como el sarampión, todo tiene un efecto muy importante porque en sí hace que nuestras defensas conozcan el virus y ya no se dejen que progrese a enfermedad, ¿no? ¿En qué momento el paciente necesariamente tiene que hospitalizarse? Obviamente cuando un paciente tiene neumonía, dependiendo del grado de severidad, ¿no? Dependiendo del grado de severidad. En adultos tenemos algunas reglas que nos permiten decir que el paciente puede hospitalizarse, como que la cantidad de respiraciones por minuto puede ser mayor de 30, ¿no? Pacientes que, sobre todo ancianos, que desconocen un poco a los familiares, se vuelven medios desorientados, ¿no? Hablan incoherencias, el estado de conciencia se altera, es otro factor que nos indica que debemos hospitalizar. ¿Se llega a perder la conciencia? Se desorienta, o sea, no reconocen a familiares, no quieren comer. Ese es uno de los síntomas. Es uno de los síntomas que nos indican que la severidad es importante y requiere ser hospitalizado, ¿no? Otro, que le baje la presión, que la presión se ponga más baja, y la edad, obviamente, mayores de 65 años, otro factor que nos obliga a hospitalizar a un paciente con neumonía. Es necesario identificar todo esto porque muchas veces como que se confunde con otro problema viral, cuando el asunto ya es mucho más grave. Así es, por eso es importante, si tenemos un paciente adulto mayor que comienza a tener incoherencias, hablar incoherencias, perder un poco el reconocimiento de los familiares, hay que siempre descartar en ellos una infección y
Y si ya está asociado a síntomas respiratorios, hay que pensar que pudiera estar haciendo un cuadro neumónico. ¿Cuál es el tratamiento para la neumonía? La neumonía viral, como les mencioné, no tiene un tratamiento específico, pero las neumonías bacterianas va a depender del agente o del microbio que está produciendo. En general son antibióticos, y aquí, bueno, ya es ahondar un poco más, pero dependiendo de la condición de riesgo que pueda tener, hay que escoger el antibiótico adecuado, ¿no? Bueno, nos hacen una consulta por interno. Hay una paciente de aproximadamente 60 años que indica que ya tiene por lo menos 3 semanas con una complicación de un resfrío. Suda, luego se abriga bastante, a los 5 minutos ya siente bastante frío, entonces como que siente este desnivel del cuerpo de la temperatura en este caso. Suda, siente frío a los pocos minutos, entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Estaría desarrollando ya un cuadro de neumonía? Habría que ver el caso en sí, ¿no? Pero generalmente la enfermedad es una enfermedad muy aguda que se presenta en las 2 primeras semanas de las complicaciones. Pero ahí se le recomendaría que vaya a un médico y se le examine, porque también cuando uno examina puede encontrar algunos signos que nos hagan sospechar cuando examinamos el pulmón de que pudiera estar haciendo una neumonía, ¿no? Un resfrío normal, por lo general, ¿cuántos días dura? Normalmente debe durar entre 5 o 7 días. Algunas veces pasa el cuadro agudo y después quedan con un cuadro de tos postviral, ¿no? Una tos que puede durar hasta 3 semanas, 4 semanas, dependiendo del virus que está atacando. Pero si no hay signos de alarma, digamos, que su respiración es normal, no tiene fiebre, ¿no? Obviamente que ahí hay que pensar que es consecuencia nada más del resfrío, que se está demorando en sanar. Ahora, el resfrío te ataca de muchas formas, con dolor de cabeza, con fiebre, con dolor de los músculos, las articulaciones. Este cuadro, ¿qué representa? Ya. En resfríos también hay que distinguir que hay muchos virus que pueden llevar a resfríos, desde lo más simples como pueden ser los rinovirus, y hablamos de rinovirus que atacan fundamentalmente la nariz, ¿no? Que a veces pueden no tener fiebres o un poco de malestar nada más, hasta el extremo de tener una influenza, que ese sí da mucha sintomatología, fiebre persistente que puede durar 3, 4, 5 días, mucho malestar, decaimiento, que el paciente ni siquiera quiere salir quiere estar echado en su cama nada más, ¿no? Por el malestar muy intenso que puede dar este virus. Y que no siempre el que tiene influenza va a llevar en el 100% a neumonía. Hay un grupo de riesgo que es lo que pueden llevar a neumonía, ¿no? ¿Las personas que se vacunan contra la influenza están protegidas? Así es. La vacunación contra la influenza ayuda. Cada año salen nuevos virus, nuevas cepas de virus, y por eso en nuestro país llegan vacunas que se conocen como hemisferio sur, porque los virus pueden ser diferentes del hemisferio norte y hemisferio sur. Entonces, a nivel mundial se hace un estudio para ver qué virus están circulando, y de acuerdo a ello se preparan las vacunas que duran un año, ¿no? Las vacunas no son que me pongo una vez y ya el otro año no me vacuno, sino todos los años cambian las cepas y van tratando de cubrir la mayor cantidad que está circulando en los ambientes, ¿no? El hecho de vacunarse contra la influenza no quiere decir que ya no te vas a enfermar de un resfrío, ¿no? No, eso es otro, cuando a veces nos llegan pacientes y nos dicen, ya quiero la vacuna, hay que explicarle bien de que vacunamos contra influenza, que es el virus más fuerte y que puede llevar a complicaciones, pero hay miles de virus que van a dar resfríos que pueden ser más simples y que no están cubiertos con ninguna vacuna, ¿no? En la neumonía, ¿qué significa el efecto rábano? ¿Qué es eso? El efecto Rábano o rebaño. Bueno, dice, vacunando al niño se protege a toda la familia. ¿Qué es eso? Ah, bueno, eso quiere decir más o menos que si hay una infección en un niño que no le va a dar, los niños fácilmente transmiten la enfermedad, ya sea los que conviven con él o en los ambientes donde estudian, ¿no? Nosotros vemos con mucha frecuencia niños que comienzan a ir a los nidos cada vez a más pequeña edad, ¿no? 2 años, año y medio, y que cuando comienzan a ir al nido se ven, las mamás comentan de que se enferman más, porque sale un niño enfermo en ese nido, en ese colegio, va a contagiar a sus compañeritos y ahí van contagiando unos, otros, sanan unos, vuelven a caer otros. Entonces la frecuencia de infecciones respiratorias agudas en los niños en los colegios va a ser bastante importante, ¿no? ¿Qué pasa ya cuando la persona
de no haber soportado un resfrío, una complicación en este caso, comienza a escupir sangre? Normalmente las neumonías muy rara vez dan sangre, ¿no? Pero cuando hablamos de sangrado, que se conoce como hemoptisis, hay que pensar en otras enfermedades, como puede ser la tuberculosis, que ya son enfermedades un poquito más crónicas. Pero la neumonía se presenta de alguna manera con una flema sanguinolenta. Más que sanguinolenta, media rumbrosa, como hierro, así. Puede ser flema amarillenta, puede ser flema verdosa. Muy bien, dice, acá tengo otra pregunta. ¿Puedo contagiar a otras personas si yo padezco de neumonía? No, en la neumonía, el mecanismo de entrada del microbio, fundamentalmente de las neumonías, es por, nosotros tenemos en nuestra faringe gérmenes que colonizan, o sea, no hacen daño, están allí. Entonces el mecanismo más frecuente de neumonía es que esos gérmenes que están en la faringe, por mecanismos de defensa alterados, puedan llegar al pulmón, ese es uno. Pero sí, a algunos pacientes en neumonías virales o también atípicas por algún tipo de germen sí se puede transmitir a través de la inhalación. Bien, tengo otra pregunta. ¿Qué puedo hacer en el hogar para ayudar a aliviar los síntomas de neumonía? ¿Se puede hacer algo en casa o necesariamente se tiene que llevar al paciente al hospital? Claro, hay que llevarlo al hospital, pero siempre en el médico va a catalogar si este cuadro de neumonía puede ser tratado ambulatoriamente en la casa con controles muy seguidos, digamos. Se le hace el tratamiento y después de 3 días debe regresar a ver si ha habido una mejoría o un deterioro de la enfermedad, ¿no? Hay que hidratarlo adecuadamente porque va a tener fiebre y eso hace que pierda por el sudor líquidos, se puede deshidratar, entonces hay que hidratarlo adecuadamente, hay que alimentarlo también porque el alimento, sobre todo con proteínas, va a hacer que nuestras defensas trabajen bien y estar atento, pues si hay alguna complicación hay que volver a llevarlo al hospital rápidamente para evitar que se complique mucho más. Según la información que tengo en manos, dice, esta enfermedad es mortal y durante los meses de enero y junio ha causado la pérdida de vidas de 117 niños en nuestro país. ¿Tanto? ¿En pocos meses? Sí, y eso que es una época donde esa información que tienes es una época de enero a junio. Claro. Obviamente la variedad o la diversidad de climas que hay en el país puede hacer que en algunas zonas haya mucho mayor cantidad de neumonía, sobre todo en zonas de donde hay friajes, en zonas de altura, y que no hay muchas condiciones de establecimientos a la mano, pueden complicarse y llevar a la muerte de estos niños, ¿no? Parece ser que más se le presta atención de los síntomas que presenta el niño, pero muchas veces se desatiende aquellos síntomas que se presentan en los adultos. Así ¿Es así, según los casos que usted ha visto? Claro, nosotros vemos con más frecuencia adultos, ¿no? Y prácticamente, diría yo, todos los días nos llegan pacientes que con la sospecha que pudiera ser neumonía, a veces puede ser cuadros bronquiales nada más, pero entonces hay que tener atento que los síntomas en los ancianos pueden ser atípicos, ¿no? No necesariamente la tosecita, la fiebre, el deterioro de conciencia son signos que hay que tenerlos en cuenta. La neumonía ataca directamente a los pulmones. Así es. Si esto se agudiza, ¿complica otros órganos? Claro, si una neumonía no es tratada adecuadamente, puede dar complicaciones desde el punto de vista local, como puede ser que hay una zona que se llama pleura, esa se puede llenar de líquido de pus, y se llama pleuresía o empiema, que es una colección de pus que hay alrededor del pulmón. Puede el pulmón también necrosar si se produce un acceso de pulmón, una cavidad que tiene pus, eso desde el punto de vista local, pero también puede diseminarse a través de la sangre a todo el organismo y producirse una septicemia, que es un estado mucho más severo y que puede comprometer a otros órganos como puede ser el cerebro, cualquier órgano, y llevar con mayor frecuencia a la muerte de un paciente. Estamos próximos a afrontar un evento bastante preocupante como es el fenómeno del niño. ¿Cuál sería la recomendación para todo el público televidente? Claro, estos fenómenos del niño generalmente son en épocas de verano, donde la frecuencia de infecciones respiratorias tienden a bajar. Es más frecuente y como fenómeno del niño es lo que incrementan las enfermedades diarreicas agudas, ¿no? Entonces, para neumonía, enfermedades diarreicas agudas, siempre es importante la limpieza, el lavado frecuente de manos, ¿no? Porque las infecciones respiratorias también se transmiten, aparte por el aire. Si generalmente estornudan y tienen malos hábitos, ponen la mano, ahí en la mano tenemos los virus
porque doy la mano a otra persona y a través de ello puedo contagiarme. Puedes también. contagiar Puedo por el solo contagiar. hecho de haber dado la mano. Nada más, nada más. O dejo en el ambiente, en los sitios donde estornudé y no me tuve el cuidado, entonces puedo otra persona agarrar esa zona y también transmitir. Entonces es importante La forma de estornudar, estornudar, también, ¿no? Protegiendo con la flexura del codo, llevando allí, evitamos la entrada, diseminar microbios al ambiente, ¿no? Entonces, lavado de manos, protección al ambiente cuando uno estornuda, tose, son medidas importantes. Una buena alimentación, no en cantidad, sino en cosas como su leche, su huevo, proteínas, carnes, buena alimentación es también importante. Y cumplir en los niños sus inmunizaciones, sus vacunas, importante. Y en los niños muy pequeños, lactancia materna. Lactancia materna, a diferencia de las leches que pueden ser maternizadas, muy parecidas a la madre, tienen sustancias que se llaman anticuerpos, que ya de por sí le está protegiendo al niño contra este tipo de infecciones. Así es, buena alimentación entonces en los niños y en los adultos. Vamos a recordar entonces los síntomas principales para identificar la neumonía: respiración rápida, fiebre, ¿no? Que la nariz esté abriendo mucho y que el niño tenga mucha irritabilidad, esté con mucho malestar, mucho decaimiento. Un niño que juega normalmente y que ya quiere estar durmiendo, hay que tener mucha atención con ellos, ¿no? Las vacunaciones son totalmente gratuitas. Así es, a nivel nacional el Ministerio de Salud ofrece en todos los establecimientos de salud la vacunación totalmente gratuita, ¿no? Bueno, es un tema sin duda muy importante. Ojalá usted, público televidente, que haya escuchado esta entrevista y haya escuchado sobre todo los síntomas que se presentan, preste mucha atención, pónganlo en práctica. Siempre hay que estar atentos, de repente con algún familiar que está presentando estos problemas en casa, llevarlo inmediatamente al centro de salud para salvarle la vida, porque hay que recordar que la neumonía en pocos días mata. Muy bien, doctor, muchas gracias. Gracias. Hemos estado entonces con el doctor Julio Torres Chang, neumólogo del Hospital Regional de Ica. Una vez más, el agradecimiento al director de este nosocomio por hacer posible este programa, por facilitarnos a los especialistas para que ellos orienten a toda la población acerca de diversas enfermedades. Muchas gracias por ello. Nos vamos a la pausa y regresamos.